Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial vamos a quitar lo que es el bloqueo de pantalla. Vamos a utilizar un método muy fácil y muy sencillo. No vamos a utilizar la PC. Recomendamos siempre ver el video tutorial paso a paso hasta el final para que puedan solucionar lo que es este bloqueo. Lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo, lo vamos a apagar. Luego que ya esté totalmente apagado, lo que vamos a hacer es contar 10 segundos. Cuando pasen esos 10 segundos, vamos a presionar lo que es el botón de encendido y luego el botón de volumen arriba. Estando esos dos botones presionados, cuando el dispositivo inicie, vamos a soltar rápidamente, cuando el dispositivo inicie, vamos a soltar rápidamente el botón de encendido y sostenemos el de volumen arriba. Así va a ser de rápido. Entonces presionamos botón de encendido primero, luego el de volumen arriba. Ahora cuando inicie el logo soltamos sosteniendo el de volumen arriba para poder entrar al modo recovery. Esto lo que vamos a hacer a entrar al modo recovery es restablecer nuestro dispositivo, ya que se nos ha olvidado lo que es ese bloqueo de pantalla. Soltamos, vamos a esperar que entremos al modo recovery. Parece que se nos ha ido, no entró. A veces suele pasar. Entonces, vamos a utilizar el segundo método. Entonces sería apagamos. El segundo método, esperamos 10 segundos. Luego, luego que pasen esos 10 segundos, entonces lo que vamos a hacer es presionar botón de encendido, botón de volumen arriba. Entonces, cuando inicie el logo, contamos 3 segundos y soltamos botón de encendido. Así vamos a poder entrar. Esta sería la segunda opción. Entonces, botón de encendido, botón de volumen arriba. 1, 2 y 3. Soltamos. Vamos a soltar en esos 3 segundos. Y así sí pudimos entrar al modo Android. Ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón de encendido, luego el de volumen arriba, soltamos botón de volumen arriba y luego el de encendido. Es como si hiciéramos una frecuencia rápidamente. Ahora lo que vamos a hacer es buscar esta opción que dice WIP Data Factory Reset. Con encendido seleccionamos. Esto lo que va a hacer es restablecer nuestro teléfono, se va a eliminar todo. Parece, por lo que veo, parece que nuestro dispositivo no se restableció, no se pudo restablecer. Entonces lo que tocaría hacer es un segundo método, hacer un hard reset diferente. Bueno, como nos dimos con el método sin PC, vamos a hacerlo entonces por PC. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando estemos aquí en la PC, vamos a darle aquí donde dice protección contra antivirus. Luego le damos aquí donde dice administrar la configuración y vamos a desactivar esta primera opción que nos aparece aquí. Eso la vamos a desactivar temporalmente. Bueno, esta es la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. Esta herramienta es de paga, tiene un costo, pero bueno, no se preocupen. Le vamos a dejar aquí lo que es un video, le vamos a dejar un código QR para que ustedes también puedan alquilarla, totalmente accesible para cualquier persona. Ya dicho eso, lo que vamos a hacer es irnos a lo que es aquí en interno y aquí vamos a buscar el modelo. Vamos a buscar este modelo, el modelo mío es de este TecnoSpark 20. Aquí buscamos todos los modelos que tengamos. 20. Antes de ustedes, de hacer el de alquilar lo que es esta herramienta, les recomiendo buscar un video que se pueda y que el modelo aparezca aquí, ya, en YouTube. Buscan y si aparecen, bueno, si pueden hacer lo que es el mismo proceso. Esto es fácil, no es tan complicado. Lo único que hay que hacer es ejecuta la herramienta, luego van a guiarse paso a paso como le estamos explicando aquí en este video tutorial. Luego de haber
Vamos a seleccionar el modelo. Este es el modelo Tecnospar 20, el mío. Ahora lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo. No es tan complicado. Que esté totalmente apagado. Aquí vamos a hacer lo que es el factory reset. Este es el que le vamos a hacer. Luego vamos a hacer el para eliminar la cuenta de Google de una vez. Vamos a hacer esos dos métodos de una vez. Ya dándole ahí, está totalmente el teléfono apagado. Lo vamos a conectar apagado y vamos a esperar que la herramienta haga todo su proceso. No se preocupen, lo dejan así. Ahora va a volver a cargar nuevamente. A esperar, aquí solamente espera, como pueden ver ya está cargando por segunda vez. Cuando carga por segunda vez es porque va a eliminar todo lo que es nuestro dispositivo, va a quedar como de fábrica. Esperamos unos segundos más y listo. Aquí como pueden ver ya aquí está reseteando, ya aquí reseteó el dispositivo. Ahora lo que vamos a hacer es que encienda. Ahora aquí automáticamente nuestro teléfono va a formatear, se va a restablecer. Cuando ya restablezca y nos lleve lo que es a inicio, vamos a hacer el segundo método, que sería una vez eliminar la cuenta de Google. Es el mismo proceso, ya es el mismo proceso. Ahora vamos a esperar hasta que culmine lo que es el restablecimiento de nuestro dispositivo. Al restablecer nuestro dispositivo, esto siempre suele demorar de 2 a 3 minutos. Hay que tener un poco de paciencia hasta que nos lleve lo que es a inicio. Ya aquí está iniciando. Ahora voy a pasar un momentico el video para ver el inicio, que ya ha restablecido por completo. Bueno, ya aquí está iniciando nuestro teléfono. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el segundo método para eliminar lo que es la misma cuenta de Google, la cuenta de Google, ya que aparece aquí, ya hicimos lo que fue el restablecimiento. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar la cuenta de este dispositivo. Vamos a esperar que inicie. Como pueden ver, aquí tenemos ahora, como pueden ver, el candadito, si lo ven aquí en la parte superior izquierda. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el mismo proceso. Ahora le vamos a dar aquí en dice EARA-CFRP. Ahora lo que vamos a hacer es apagarlo, lo apagamos. Esperamos 10 segundos que esté totalmente apagado y lo vamos a conectar. Cuando ya vibre el teléfono que ya apagó por completo, lo conectamos. Y ahora vamos a esperar que termine la eliminación de la cuenta de Google. Y aquí empezó. A esperar, déjenlo así, nuevamente lo dejamos así, que va a ser el mismo proceso como si estuviera restableciendo, pero esta vez está eliminando lo que es la cuenta de Google, la cuenta de Gmail de nuestro dispositivo, para poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Ya vale la pena hacer lo que es alquilar lo que es la herramienta. Ya aquí está reiniciando. Ahora va a reiniciar y vamos a esperar unos segundos hasta que nuestro dispositivo llegue a inicio para poderlo configurar. Ya, por eso siempre nosotros recomendamos ver el video tutorial paso a paso para que puedan hacer tal cual como nosotros le estamos explicando en este video tutorial. Ahora, cuando ya nuestro dispositivo reinicie por completo, aquí nos dice que aceptemos el ADB, que activemos el ADB USB. Aquí le vamos a dar aquí en permitir y le vamos a dar aquí en permitir abajo. Le damos nuevamente, hacemos este mismo proceso varias veces. Como pueden ver, ya está cargando, está completando, eliminando lo que es esa cuenta de Google. Le damos permitir, permitir. Listo, como pueden ver ya nos aparece el candadito, ¿ya? Permitir, le damos nuevamente permitir, listo, ya eso sería todo, pero yo siempre recomiendo hacer esto,
ya que estos dispositivos siempre quedan con algunos errores y que más que corregir esos errores. Lo que vamos a hacer es irnos a lo que es ajuste, nos vamos a ajuste, ahora nos vamos a lo que es a sistema, nos vamos aquí en restablecimiento del dispositivo, le damos a eliminar todo, vamos a eliminar todo, ahora ya cuando el dispositivo reinicie, y cuando reinicie ya podemos configurarlo y nos quedaría libre de errores, porque siempre nos quedan algunos errores si lo dejamos así tal cual. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita, dale like y deja un buen comentario.